Hablamos y de lo que hemos visto, de eso testificamos. Amén. La verdad es que hablar de prédica en mi boca es una palabra muy grande, pero quisiera con la ayuda del Señor transmitirles un sentir que hay en mi corazón en este día. Y vamos a ir sentados a leer San Juan capítulo 3, el verso 16. Amén. San Juan capítulo 3, verso 16. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria al Señor Jesucristo. La verdad, hermanos, es que a mí este versículo a veces siempre lo traemos a memoria cuando queremos hablarle a las almas. Pero yo quisiera que en este momento nos lo aplicáramos a nosotros mismos, porque el Señor nos alcanzó con ese amor. Y yo quisiera, con la ayuda del Señor, hablar un poco de lo que Dios nos ha dado a nosotros. El pensamiento del Señor desde antes de la fundación del mundo para con todos nosotros es que nosotros estuviésemos bien. Todo lo que Dios creó siempre, cuando lo creó, dijo que le parecía que estaba bueno. Y lo creó para nosotros. Nosotros necesitamos de las plantas, de los animales, necesitamos el aire, necesitamos el sol, la luna, necesitamos de la luz de las estrellas. Todas las cosas que Dios ha creado, las ha creado pensando en nosotros. Y la Biblia dice que en Romanos 8:32, que el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Y ese amor del Señor que Él nos ha dado, nos da todo lo que necesitamos, o sea, encierra todo lo que el hombre necesita, está satisfecho en el amor del Señor Jesucristo. Todas nuestras inquietudes de nuestro corazón siempre se van a ver satisfechas en Él si nosotros nos acercamos a buscarlas, porque a veces, aunque las tenemos, no las percibimos o no estamos todo el día pendiente pensando, Dios me ha dado aire hoy para respirar. A veces no pensamos en esas cosas, pero el aire está ahí, y está ahí por el amor con el que Dios nos ha amado, porque son cosas a veces tan rutinarias que hacemos, que vivimos, que no les damos como el significado que tienen. Hoy muchos no están respirando, hoy muchos ya no están con nosotros, porque su oportunidad, su momento ya ha pasado. Algunos pudieron disfrutar de la bendición del Señor y otros no, porque se rebelaron, porque no quisieron recibirla, porque la recibieron y no la valoraron, pero estaba ahí. La bendición del Señor siempre ha estado con nosotros. En San Juan capítulo 1 del verso 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y yo estaba pensando en este versículo. También en San Juan dice que ya no os llamaré siervos, os he llamado amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Y yo pensaba en esa palabra amigos y pensaba, hijo es más que amigo. Porque si nosotros tenemos un pan y tenemos un amigo y tenemos un hijo, ¿a quién le vamos a dar ese pan? No lo vamos a pensar dos veces, se lo vamos a dar primero a nuestro hijo. Primero vamos a satisfacer la necesidad de ese hijo y luego, si nos da, hablaremos con nuestros amigos. Pero el hijo siempre está primero y nosotros estamos primero en las manos del Señor. Amén. Y tenemos que concientizarnos de eso, de que somos importantes para Él, de que todos los días la Biblia dice que en toda angustia de ellos, en toda angustiado. O sea, en todo momento Dios siempre está con nosotros. Amén. Y esto es algo tan maravilloso.
Cuando a veces pensamos en lo que fuimos, en las obras que hicimos antes de conocer al Señor, y pensamos, pero ¿quiénes éramos nosotros para tener este honor, este privilegio de que Él nos llamase hijos? Y dice Romanos 8:17 que si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que también con Él seamos juntamente glorificados. Y en esta palabra herederos de Dios, hermanos, a veces como que no calculamos la riqueza que tenemos, porque si somos herederos de Dios, hermanos, ¿qué nos podrá hacer falta en el reino de Dios? ¿Cuáles son nuestras dificultades rutinarias en la vida diaria que vivimos, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, en nuestras actividades diarias? ¿Qué necesidad de vestido? ¿Qué necesidad de calzado? ¿De pagar el arriendo? ¿De pagar las cuentas de la luz? ¿Qué necesidad hay en nosotros? Si somos herederos de Dios, tenemos a quien acudir. Tenemos a quien ir con nuestras dificultades, con nuestras necesidades, y sabemos que tenemos una respuesta en Él. Porque la Biblia dice que al que a mí viene, yo no le he hecho fuera. Amén. La Biblia dice, buscad y hallaréis. Y la Biblia dice que si tocamos y Él nos abrirá, y que si pedimos, Él nos dará. Entonces, toda nuestra vida está completa en Él, como dice la palabra, que en Él estamos completos. Lo que yo quisiera en esta mañana, hermanos, es que nosotros nos refugiáramos en Dios, nos refugiáramos más en el Señor, porque a veces como que las dificultades, el asedio del enemigo, las luchas que tenemos que padecer, como que nos quieren llevar a la desesperación. Pero yo quiero decirle, hermanos, que nosotros tenemos alguien que está siempre preocupado por nosotros. Alguien que siempre nos va a ayudar si nosotros sabemos buscarle. El Señor dice, ¿qué pide Jehová de ti? Y el Señor nos explica tres cosas básicas muy fundamentales. Y dice, amar justicia, hacer misericordia y que te humilles ante Él. Si nosotros hacemos esas tres cosas, hermanos, no tenemos por qué dudar de la respuesta del Señor, sea cual sea nuestra necesidad. Si queremos ver a nuestra familia convertida, nosotros tenemos la llave para ir a los pies de Cristo, para ver a esas personas, a esos familiares llegar a los pies del Señor. En 2 Pedro 1, 3 y 4 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Y cuando dice que somos coherederos con Cristo, entonces nosotros tenemos la oportunidad de tener esa gloria de Cristo en nosotros, como dice el Señor, es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Nosotros no podemos vencer el pecado, no podemos vencer el mal por nuestras propias cuentas, no podemos vencer los ataques del enemigo por nuestras propias fuerzas, pero nosotros tenemos estas promesas de Dios. Yo sé que todos en un momento dado tenemos un versículo de la Biblia de que aferrarnos, siempre como que hay algo, un pensamiento que Dios nos trae y nos dice, bueno, alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro, o afligido yo y menesteroso, Jehová pensará en mí. Siempre hay un pensamiento, siempre hay una promesa para todas las situaciones que nosotros tenemos que enfrentar día a día. Y el Señor dice que hemos sido participantes de esa naturaleza divina para vencer el pecado, para hacer la voluntad de Dios, para poder amar esa justicia y obrar en justicia y hacer lo correcto, lo íntegro, lo que es bueno y agradable delante del Señor Jesús. Siempre el Señor no nos va a dejar, no nos va a pedir algo que nosotros no podamos hacer.
Dios si nos llama a hacer algo, si nos pide hacer algo, si nos permite vivir situaciones, es porque Él puede sacarnos en victoria. Pero tenemos que aprender a tomar esas promesas que están en la palabra del Señor para poder hacer como Él quiere. La Biblia dice que para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, hablando del Espíritu Santo. Y yo recuerdo cuando yo me bauticé y llegué a la iglesia, antes de yo convertirme al Señor, antes de aceptar el Evangelio, yo asistía a muchos cultos y a veces recordaba lo que predicaban y otras veces no, pero había algo que siempre me impactaba. Y yo llegaba a la iglesia y yo me quedaba como, por decirlo de alguna manera, como lela. Cada vez que yo veía a un hermano hablar en lenguas, y yo decía, pero ¿cómo puede una persona sentir a Dios? ¿Cómo puede Dios meterse en el corazón de alguien? Amén. Señor, amén. Y manifestar esa presencia gloriosa, Amén, amén. tan sublime, tan santa, tan grandiosa. Yo sentía a esos hermanos levantar sus manos y eso a mí me impactaba. Y yo anhelaba eso. Yo decía, Señor, pero yo me miraba mi condición y yo decía, es imposible que yo sienta a Dios. Pero me atraía. Y aunque yo vivía en el mundo y hacía las cosas que todos hicimos en el mundo, siempre me llevaba a la iglesia como esa inquietud de que ahí se sentía Dios. Y yo quisiera, hermanos, que volviéramos a esos tiempos en que había tanto anhelo de Dios en nuestros corazones, que anhelábamos llegar primeros al culto, para tener ese momentico de orar, de suplicarle al Señor que nos tocara, porque la vida era difícil, las situaciones a las que nos enfrentamos cada día. Amén. A veces quieren como opacar nuestra fuerza. Amén. Pero cuando tenemos ese momento con Dios, entonces volvemos como a renovar nuestra fe, Amén, amén. nuestra confianza en Él. Dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, de manera que nada os falte ningún don. Y cuando nosotros sentimos al Señor, Dios nos permite como ser enriquecidos de Él, de esos dones que hay en Él. Y esos dones que Dios nos ha dado son para la edificación de nuestra vida, para la edificación de la iglesia. Y tenemos que hacer uso de ellos, porque a veces como que las dificultades, por lo menos lo digo yo en mi caso, que a veces he vivido dificultades que digo, Señor, como que me da miedo servir. Yo tuve un tiempo hace muchos años que me daba como ese miedo porque yo sentí una presencia en mi habitación y eso me paralizaba. Entonces me daba miedo como buscar más de Dios, porque eso significa tener más luchas con el enemigo. Amén. Pero gracias al Señor que esos momentos llegan, pero también pasan. Amén. Porque mientras perseveremos en buscar la presencia del Señor, Dios nos va a alentar. Amén, amén. Dios nos va a permitir vivir esas dificultades para que aprendamos más de Él, para que Amén, conozcamos más a Él. amén, amén. Y también dice el Señor en 1 de Pedro 2:9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, Amén. nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó a las Amén. tinieblas a su luz admirable. Eso no sé cómo decir, porque es tan glorioso, hermano, que seamos linaje de Dios. Amén. Nosotros no somos cualquiera. Yo a veces, algunos hermanos a veces me comentan en su trabajo, les tratan mal, les dicen malas palabras y todo, pero hermanos, nosotros no tenemos por qué permitir que eso sea así. Amén. No tenemos que levantarnos a discutir, ni a pelear, ni enfrentarnos a esas personas, pero podemos venir a este altar
Amén. y decirle al que es nuestro defensor, nuestro escudo, que salga a defendernos y que muestre quiénes somos. Amén. Tenemos que tener ese aprecio por lo que Dios nos ha dado y valorarnos y hacernos valorar de los que nos rodean, sin ser groseros, sin ser orgullosos, sin ser prepotentes, pero sí siendo conscientes que lo que llevamos aquí dentro de nuestro corazón merece que nosotros este altar que hemos edificado para Él sea tenido en honra, en dignidad. Amén. Si es que realmente nosotros estamos mostrando lo que tenemos de Él, porque si no lo mostramos, entonces pues no podemos decirle a Él que salga a defenderlo. Pero si nosotros en nuestra conducta, en nuestra manera de ser, de vivir, mostramos que tenemos a Cristo, Amén. tenemos derecho a que Él defienda esa Amén. dignidad y que seamos tratados con honra. Cuando dice que somos real sacerdocio, es porque Dios nos ha entregado una misión, nos ha revestido de una naturaleza, de una simiente de Cristo, de ese sentir de Dios, de amar, de servir y de compartir este amor que Dios nos ha entregado. Nosotros somos llamados a anunciar esas virtudes que hay en Amén. Cristo, ese amor de Dios hacia las almas. Y en esto, hermanos, yo quisiera que tuviéramos mención de este lema tan sencillo, herederos de las naciones, porque en el versículo de Salmos 2:8 dice que pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Nosotros, o sea, Dios nos está diciendo que le pidamos eso. Yo creo que casi es como un ruego del Señor que nosotros nos acerquemos a Él para participar de esta misión. De alguna manera Dios nos podrá usar para que tengamos esa luz, reflejemos ese amor de Dios Amén. hacia los demás. Amén. Amén. Podemos verlos aquí en el barrio, podemos verlos en nuestros vecinos, en los que van con nosotros en el metro, en el autobús, o podemos no verlos. Tal vez veamos una noticia en la televisión y eso nos haga tomar carga por alguien en otra nación. O podemos no tener ni idea de quién sea, ni cómo viva, ni quién es, ni cómo sea su vida, pero somos llamados a pedirle al Señor que nos dé naciones. El Señor no se limita a que le pidamos un alma, 2 almas, no. Dios dice que nos dará como posesión nuestra los confines de la tierra. Y yo quisiera, hermanos, en esta hora que meditáramos en cuál es nuestra visión, qué es lo que nosotros le pedimos más al Señor. A veces, bueno, mi situación económica a veces como que se estrecha más de lo normal y yo digo, Señor, pero yo no me puedo centrar en pedirle solo por mi situación económica. Yo tengo que poner los ojos en Jesús, Amén. en sus propósitos, en su voluntad, en para qué me salvó el Señor a mí, para qué me sacó de donde estaba. Dios nos sacó con un propósito, hermanos, para mostrar en Él su gloria y para que nosotros fuéramos, como dice la palabra, luminares en el mundo. Y yo quisiera, hermanos, que como ven ustedes aquí esa cartelera, hay algunos países, algunas ciudades que están resaltadas porque hay obra. Amén. Pero ¿cuántos creyentes hay en esas ciudades? Si podemos contar 500, 300, 1000, ¿cuántos son los habitantes de esas ciudades? ¿Y cuántas ciudades hay donde no hay presencia del Evangelio? Tal vez hayan otras denominaciones, tal vez no las haya. Pero, hermanos, yo quisiera que nos propusiéramos orar por una nación. Dios en su corazón y con usted en su oración tratará para que usted ponga su sentir, su corazón en algún país
Es tan glorioso, hermanos, cuando tenemos noticias de esas personas por las que hemos estado orando. Yo tuve una experiencia con el Señor hace muchos años. Trabajaba en la ciudad de Pereira y para los que conocen allá saben que antes solamente estaba la iglesia central, que era como en la ciudad, en el centro de la ciudad, y la de Cuba, y la de Dos Quebradas, que eran Los Naranjos, y quedaba muy distante. Yo trabajaba en La Popa y el barrio se llamaba Japón, y era como el centro equidistante entre las iglesias. Y yo pensaba, Señor, los hermanos que viven en este sector, que es un sector de escasos recursos, cuando no tienen con qué transportarse para ir al culto, ¿cuánto tienen que caminar para poder llegar a un servicio? A lo mejor tienen hijos pequeños y no pueden caminar tanto. Y además ahí el tráfico era peligroso, era como una autovía, pero sin las condiciones de una autovía. Y yo decía, Señor Jesús, qué bueno que en este lugar hubiera una iglesia. Y estuve como 2 o 3 años ahí. Yo siempre que iba en el autobús le decía, Señor, qué bueno en este lugar hubiese una iglesia. Aleluya. Y un día soñé que estaba la iglesia edificada en Guava. Amén. Y estaban predicando. Y como al mes fui a la inauguración de la iglesia. Gloria a Dios. Estaba tal como yo la había soñado. Y hermanos, es tan bonito cuando sentimos que cuando oramos Dios se manifiesta en algún lugar. A veces oramos por Argentina, oramos por América, Amén. pero Dios nos hace sentir Amén. que Amén. Él está respondiendo esa oración, Amén. que está salvando, que está liberando, que está sanando heridas. Dios nos hace sentir eso, Dios nos participa de ese gozo tan glorioso. Amén. Yo les invito, hermanos, a que pongamos nuestro corazón en las misiones, Amén. Amén. en el evangelismo. Tal vez no salimos nunca a evangelizar, pero hay un hombre que lo está haciendo, hay una mujer que lo está haciendo. Oremos por esos hermanos que van a evangelizar. Amén. Que Dios los capacite, que Dios los use, que Dios los unja, que Dios los guarde, que su testimonio sea íntegro, que en todas sus necesidades Dios los supla, los reconforte, les dé gozo, que Dios los sustente. Todos podemos hacer algo para que el Señor sea glorificado. Todos podemos aportar algo, poco, porque es poco lo que podemos hacer, pero hagámoslo, hermanos, porque Dios va a venir y nos va a recompensar. Amén. Y yo no sé qué tendrá Dios para nosotros, pero yo solo sentir a Dios, saber que hago algo que a Él le agrade Amén. para recompensar todo Amén. lo que Dios hace por nosotros. Eso es glorioso, hermano. Amén. Siempre será poco lo que hagamos, Sí, Señor. Amén. pero Dios nos deja sentir gozo por lo que hacemos Amén. y nos da un aliento para seguir un paso más. Para Amén, continuar, amén. para Sí, Señor. renovarnos, para ser fieles. Amén. Yo les invito, hermanos, si ustedes quieren pasar al altar y Gloria a ofrecer Dios. sus vidas al Señor para que nos ayude, para que nos limpie lo que nos tiene que limpiar y nos santifique y nos use y haga una obra en nuestras vidas y nos permita ser participantes de ese gozo Aleluya. tan glorioso que es ver un alma llegar